Los protagonistas de la noticia en Notimundo. 18:59. Te invitamos a conectarte a nuestras plataformas digitales para que escuches y veas nuestros noticieros en vivo a través de nuestra cuenta de Twitter, @NotimundoEC, también en Facebook, FM Mundo 98.1 Quito, o a nuestra aplicación en tu móvil, FM Mundo 98.1. Este momento hacemos contacto con el licenciado Lolo Echeverría, analista político, para hablar sobre los cambios que ha ejecutado en el gabinete ministerial el presidente de la República, Guillermo Lasso. ¿Cuál es el rumbo que tomará el gobierno cuando cumple menos de un año de gestión? Licenciado Echeverría, muy buenas noches. Fausto Yepes le saluda desde los estudios de FM Mundo. Bienvenido. Gracias, Fausto. Buenas noches. Un saludo para usted y para la audiencia. Gracias. Bueno, hoy hemos conocido ya sobre los cambios que ejecuta el presidente de la República. Ha dividido el Ministerio de Gobierno con el Ministerio del Interior. ¿Cuál es el rumbo que podría tomar el gobierno en este caso, cuando sabemos y es evidente que hay una deuda todavía con el tema de la inseguridad en el país? Por ejemplo, y esta es una de las razones que se ha esgrimido para crear el Ministerio del Interior. Este es uno de los objetivos posiblemente del cambio de gabinete, el hacer algo respecto de la realidad. Esta es una de las cosas más comprensibles de los últimos acontecimientos del país, porque es evidente que atravesamos un problema gravísimo de violencia en el país generada por narcotráfico, por la violencia callejera, la inseguridad, y al margen de la realidad, la Asamblea, el gobierno, parecía que dejaban abandonado al pobre ciudadano. Bueno, el dividir esto, el poner a un general de policía al frente para que se ocupe de resolver o de poner soluciones al problema de la violencia, creo que este es uno de los pocos contactos con la realidad que le quedan al gobierno, Fausto. Así es, y sin duda también otra de los problemas que enfrenta el gobierno es la falta de acuerdos en el legislativo. Esta es otra de las razones también para el cambio en el gabinete. Este acercamiento que haría con el nombramiento del nuevo ministro de gobierno podría dar resultados. ¿Usted cree que esto podría darle mucho más opciones para la propuesta de leyes en el legislativo? En ese aspecto es menos comprensible, porque creo que políticamente estamos todos confundidos, y me refiero a todos, los ciudadanos, el gobierno, la asamblea, porque el cambio lo que produce es una decisión que no se sabe a dónde va, que no se explica debidamente, que no convoca a los ciudadanos en una dirección, hacia un objetivo. Es decir, es una especie de parche o pega, pero sin un propósito de fondo. Hay que tomar en cuenta que tenía el país un incendio político con las confrontaciones entre Ejecutivo y Legislativo. A ese incendio, el presidente de la República ha echado no 2 baldes de agua fría, sino 2 baldes de combustible. El primero, la denuncia de corrupción, chantaje en la Asamblea Nacional, y la segunda denuncia, el segundo aspecto, el asegurar que puede gobernar como si no existiera la Asamblea. Es decir, las dos cosas lo que van a hacer es provocar mayores discrepancias, provocar que empeore sustancialmente el problema político. No es en ese sentido una solución. Y todavía hay un tercer problema, más pequeño, pero es un problema. Y es que resulta difícil olvidar lo que el nuevo ministro de Gobierno, siendo diputado, dijo al comienzo de esta administración, de que era objeto de estudio la amnistía o la condición judicial del expresidente Correa. Es difícil olvidar una declaración tan importante, y no se entiende, porque no ha dicho él que estaba equivocado, ni que estaba arrepentido, ni que no funcionó, no nos ha dicho, no nos ha explicado debidamente
esa aseveración. De manera que por estas razones yo creo que políticamente el problema está para empeorar y no para mejorar. Este nombramiento de Francisco Jiménez al frente del Ministerio de Gobierno es entonces, podría ser interpretada como una acción desesperada para tender este puente con el legislativo, tomando en cuenta las declaraciones ya que nos ha recordado de Jiménez y con los hechos más recientes, el haberse abierto nuevos frentes denunciando a los 5 asambleístas a propósito de de sus propias gestiones o sus propios errores al intentar acercarse a los legisladores. Pero es difícil entender porque hay una contradicción. Si el presidente está, produciendo rupturas, ¿cómo el otro tiende puentes? O se tiende puentes o se provocan rupturas, pero no las dos cosas. O no el uno una cosa y el otro otra cosa. Entonces, aquí tendríamos que saber qué es lo que ha decidido el gobierno. ¿Va a provocar más rupturas gobernando por decreto o va a tender puentes buscando recomponer alianzas? Todavía no sabemos cuál es el camino del gobierno. Ahora, Guillermo Lasso, con este escenario se enfrenta a gobernar solo. Pero si esto es lo que él está proponiendo, es lo que está planteando y es lo que está declarando, que va a gobernar como si no existiera la Asamblea, lo cual no es una declaración modelo de democracia. Pero por otro lado, no se puede prescindir de la Asamblea. La Asamblea tiene las funciones de legislar y de fiscalizar. La democracia es un sistema de gobierno de limitación de poderes. Entre los distintos poderes tienen facultades y tienen responsabilidades y no se pueden superponer ni se pueden eliminar. De manera que con declarar que va a gobernar como si no hubiera asamblea, eso no elimina la asamblea sigue existiendo y puede ponerse más beligerante. De manera que el problema puede empeorar y no mejorar. ¿Puede haber ahí un problema también de asesoría por parte de la gente que le rodea a Guillermo Lasso? ¿O cree usted que este es un error, un traspié más en estos meses de gobierno? Bueno, me parece que hay toda clase de problemas. Hay un problema de liderazgo, porque el liderazgo es proponernos objetivos con tiempos, con recursos, con estrategias, y tiene que inspirarnos a los ciudadanos a seguir en esa dirección, es proponernos caminos, impulsarnos a seguir ese camino. Eso es liderazgo y no tenemos esa claridad todavía. También hay un problema de comunicación. No hay un vocero, no puede establecerse un vocero, probablemente por la organización interna no permite eso. Y es el presidente de la República el que pone, como se dice, el pecho a las balas, pero esto no significa una actitud de valor, significa o puede significar más bien una actitud hasta cierto punto solipsista. El presidente se va quedando cada vez más solo. Ahora, ¿qué le queda? Solo su bloque y su gabinete, es decir, él está convirtiendo en el vocero y en el que establece los lineamientos, los condicionamientos, las ideas, todo radica exclusivamente en el presidente. Entonces nadie es capaz ni de interpretar al presidente ni de comunicar lo que el presidente piensa y quiere. Y más adelante tampoco seguramente tendrá quien quiera asumir ciertas funciones porque va quemándolos uno por uno. Exactamente, en estas condiciones cada vez es más difícil obtener colaboradores y eso explica que busque adentro, desde el mismo equipo que ya está funcionando, reciclando funcionarios con intercambios. Fíjese que ya son 3 diputados los que han salido del bloque de gobierno, es decir, tiene debilidad en el bloque legislativo y le va restando más.
Entonces, quiere decir que sí, tiene dificultades para conformar un equipo, para ampliar la base política y tiene dificultades para comunicar los objetivos. ¿Cuál es la salida? En mi opinión, la salida era la muerte cruzada, porque este país es fantástico, este país tiene todas las condiciones y es un país corcho que siempre flota. Con la muerte cruzada, tomándole no como una guerra contra la Asamblea, sino como una propuesta al país. Es decir, vamos a una nueva elección. Esto no está funcionando, vamos a una nueva elección y darle al país la posibilidad de elegir nuevos asambleístas, nuevos representantes y elegir nuevo presidente o al mismo presidente. Podría ser un suicidio político también. Bueno, pero esto del suicidio político es una manera de decir los que desconfían del presidente. Yo no desconfío del presidente. Yo creo que todavía es posible la muerte cruzada. Si la Asamblea Nacional pretende y se acerca a tumbarle la reforma tributaria, ¿qué camino le va a quedar al presidente? Entonces todavía es esto posible. Pero además, mire usted, si se provoca la muerte cruzada, el presidente tiene la posibilidad de gobernar por decreto y establecería por lo menos 3 leyes, le aseguraría al país 3 leyes. La ley de atracción de inversiones, que es fundamental, la reforma laboral, que es fundamental, y la ley para defenderse de la corrupción, la ley de extinción de dominio, pero completa, como mandó a la Asamblea, no recortada, inutilizada, como salió de la Asamblea. Esas 3 leyes se asegurarían. Pero además tiene los excedentes del petróleo. ¿Qué va a hacer el gobierno con los excedentes del petróleo? No nos ha dicho. Pero podría hacer una campaña importantísima haciendo obra con esos recursos, reconstruyendo toda la red vial del país, haciendo obra en todas las provincias del país. Entonces, si tiene esos recursos, tiene la posibilidad de hacer obra, a mí no me cabe duda de que pudiera ganar las elecciones. Habrá que ver qué ocurre. Una salida complicada, sin duda. Licenciado Echeverría, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, buenas noches. Gracias, ha sido licenciado Lolo Echeverría, analista político, hablando sobre los cambios en el gabinete ministerial del gobierno del presidente Guillermo Lasso. Ha dicho que Guillermo Lasso está intentando apagar incendios con tanques de combustible. La situación política, sin duda, complicada para el presidente. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.